Hola, ¿qué tal? Soy David Martos, bienvenidas, bienvenidos a esta Mesa Redonda 2024 de Quinótico con guionistas de cine. Hemos reunido a buena parte del talento en la escritura de este año. Vamos a presentar ya a quienes nos acompañan. Debatiremos durante una hora más o menos sobre guión, la profesión de guionista, en fin, todo lo que rodea este mundo va a ser muy interesante. Clara Roquet, guionista de La Virgen Roja y de Polvo Serán este año. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. ¿Hay algo que no hagas en la vida? Vienes por varias películas, podrías ser showrunner, podría ser cualquier cosa. Cocino muy mal. Bueno, no hay mesa de cocina todavía en Quinótico, pero lo podemos pensar. Ah, mira. Sería buena idea. Eduard Solá, guionista de Casa en Flamas, Casa en Llamas, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí Bienvenido. Gracias. El guionista de lo que se llamó el Sleeper de este verano, que de repente empezó a hacer taquilla, taquilla, taquilla y qué Todo éxito, bien, ¿no? que venga. Sleeper, dormido, despierto, todo bien. Dormido, despierto, estamos contentos. Nos acompaña Liliana Torres, que es la directora y guionista de Mamífera. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por venir. A vosotros. Mamífera, que además estamos intentando también representar películas de todas las partes del año. Mamífera llegó al principio del año y ahora llega también a esta temporada de premios, así que estamos encantados de que estés en la mesa. Está también Javier Macipe, el director y guionista de La Estrella Azul, que llegó incluso antes, en San Sebastián 2023. Hola, Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado. Bienvenido. Vienes del tren un poco apurado, pero hemos llegado. Todavía con la respiración agitada. Aquí te vas a sosegar o no. Ya veremos cómo va la mesa. Amelia Mora es la guionista de La Infiltrada, que, si hablamos de éxito en taquilla, La Infiltrada, el día de grabación de esta mesa, ha superado los 850.000 espectadores y los 5 millones en taquilla, que es un ave fénix en el cine español. Gracias. Enhorabuena. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Claro, ¿cómo va a estar? Genial. Muy contentas todos. Muy bien. Estupendamente. Camino al Oscar va Fernando Navarro, guionista de Segundo Premio. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí feliz, sobre todo a ver si me pega algo de Amelia y de los demás, pero sobre todo de la taquilla. Talento, taquilla, se mezclan, amistad. Aquí hay mucho amigo, amiga. Cataluña desembarcado entera en esta mesa, es maravilloso. Y nos queda saludar a Valentina Viso, que es guionista de Salve María. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantados de tenerte. ¿Nerviosa? No. Pues nada, yo tampoco. Así que podemos empezar. Bueno, una mesa de guionistas. No es un unicornio, no es el cometa Halley, está ocurriendo. Tenéis micrófonos aquí. ¿Para qué vais a usarlos los micrófonos hoy? Aquí están los micrófonos. Para quejarnos por una vez que los guionistas... No, está muy bien. O sea, es algo que yo voy viendo en los últimos años que sí que se está empezando a tener más en cuenta los guionistas. Hace años lo veías que no. Hace años y no hace tantos, ¿eh? Pero yo sí que veo que hay un cambio, que nos empiezan a valorar un poco más. Sí, bueno, y agradeceros que lo hayáis hecho, o sea, citar a gente que ha escrito películas y que solo hablemos, o sea, que tengamos esta voz. Es verdad que lo hemos hablado antes, que yo creo que la posición esta de la reivindicación de nuestro espacio debería ser una invisibilidad elegida. Es decir, que decidamos nosotros si queremos o no estar en los sitios. En este caso, hemos querido estar aquí, pero hay veces que no nos da la opción de decir que no. Ya no es tanto que nos inviten como que decidamos si queremos ir, pero que nos inviten y luego ya nosotros decidamos cuál es nuestra parte, pero no que nos aíslen de la comunicación de las pelis, que es lo que yo creo que es lo que veníamos hablando, que la comunicación de la historia a veces se puede mejorar y llegar más lejos si otra voz se incorpora a esa comunicación. Sí, no lo decía por nosotros tanto como por ver, bueno, un poco cómo existe esta reivindicación, ¿no?, de vuestro gremio, de que queréis tener voz, queréis ser escuchadas, considerados. ¿Cuáles son los temas, ¿no? ¿Cuáles son los temas que os queman en la boca, que os queman en las manos, los que os preocupan, ¿no? Por empezar a ponerlos sobre la mesa. Clara, que me miras así fijamente. ¿Cuáles son los temas que os preocupan? Yo creo que el tema que nos preocupa siempre y que al final siempre es el más importante es la financiación y a dónde se pone el dinero y lo que siempre reivindicamos, que es tener como que se ponga más el foco en el desarrollo y en el dinero de desarrollo. Y al final es que todo lo que hablamos siempre de una cuestión de medios. De donde nos dan más medios tenemos más tiempo, sale más calidad, podemos dedicarnos más a pues, no tener que estar en 5 proyectos al mismo tiempo, estar solo en uno y profundizar más, que es lo que queremos. Lo de no tener que estar en varios proyectos a la vez o en muchos proyectos a la vez porque es que al final es que no das abasto, pero si no está suficientemente bien pagado, tienes que hacerlo. Y claro, al final la calidad de lo que sale se resiente. ¿Es la precariedad la que quita la voz? ¿Estáis de acuerdo por aquella esquina? Yo diría que es una de las cosas que quita la voz, ¿no? También creo que de alguna forma hay como diferentes sistemas de hacer cine y el europeo, a diferencia de, por ejemplo, el norteamericano, que le da al guionista y a la guionista una posición central muchas veces en las decisiones, aquí
hemos nacido más de la autoría, ¿no? de otro tipo de sistema, y creo que a lo mejor la figura de la guionista o el guionista no ha estado tan centralizada. Pero, sin embargo, yo creo que es una de las máximas responsables de la película, y no lo digo solamente a nivel de la estructura y de qué bueno sea el guión y hasta dónde llegue, sino de que su visión moral de las cosas, su punto de vista sobre el tema, es el más importante, en realidad. Valentina. No, yo me quedé pensando en el tema de trabajar en muchos proyectos a la vez, que puede ser fruto de la precariedad, pero que me quedé pensando porque a mí me pasa que a veces lo que me gana es la ilusión y el entusiasmo, ¿no? Que cuando te proponen más de lo que puedes, pero resulta que quien te lo propone es alguien a quien admiras, con quien quieres trabajar, que se te abre una puerta interesante, terminas, al menos en mi caso, muchas veces involucrado en más de lo que puedo, pero no siempre, o sea, quiero decir, la razón económica siempre está presente, pero no siempre es la que me lleva a asumir más de lo que puedo. A veces tiene que ver con la ilusión y el entusiasmo por el oficio, ¿no? Ahí conectáis mucho con los periodistas, porque ¿a qué periodista no le han dicho no, tú coges este trabajo no remunerado porque te va a dar mucha visibilidad, es muy guay, a ti te encanta lo que haces y tira, ¿no? Sí, pero no en ese sentido, ¿ah? Sí, no lo estoy diciendo claro. en ese sentido. No, pero yo sí lo he querido conectar. Ah, vale, lo digo vale. para... Sí, no, porque al inicio del oficio, hace 20 años, podía haber esa situación que se prolongó en el tiempo, ¿no? De que te convencían y te manipulaban por ahí. No, a día de hoy me pasa que es eso, es que si me llama Edu, o me llama Lili, o me llama Clara, y es gente con la que quieres trabajar y te hace ilusión y te entiendes y tal, pues te vas involucrando en 300.000 proyectos, porque claro, la idea, yo siempre digo, mi ideal sería poder estar en un trabajo, hacerlo muy bien y profundizar y tal, y que me paguen muy bien. Y pienso, mentira, mentira. Te meter en fregados. Estaría en 500 al mismo tiempo porque al final hay algo en el oficio que es modo de vida también. Es un modo de vida. Bueno, sí es lo que decían, que no se enteren que lo haríamos gratis. O sea, que nadie, Exacto, nadie se entere que lo Lo haríamos saben, el igualmente. problema es que lo saben, se han enterado. Se han enterado. Pero esto que No se lo dijo, alguien se fue de la Alguien se lengua. chivó. Pero esto que dices que estaba en el principio de la carrera, ¿ya no pasa? ¿Ya no ocurre lo de, bueno, tú métete... Sí que pasa. Lo que Sí, pasa pasa, es que lo que a pasa lo que mejor ya- los aquí presentes son Claro. perros viejos, así en general, a lo mejor. O yo me considero al menos un perro viejo, como de rollo. Ya te veo venir, ya que estabas viniendo, ya con rascándome el dinero. Y ya no nos pasa a nosotros, quizás. Pero No, que sigue estas pasando, cosas pasan, sigue claro que pasando. sí, ¿no? Hablaban de nosotros, digamos. De hecho, a mí no hace tanto me ha pasado con un proyecto que por ilusión, pues, o sea, bueno, a nivel de remuneración es muy justito. Es muy justo. Yo creo que pasa mucho también cuando eres guionista y director, que como está el interés de luego dirigir la película, esa parte de guionista es como que se minusvalora, ¿no? O sea, conozco gente que no le han llegado a pagar nunca el guión y a lo mejor has dedicado muchísimo tiempo, pero bueno, ya cobrarás como director y esa es una faceta que igual has dedicado 2 o 3 años también a escribir el guión. A mí, ¿sabes qué me dijo hace ya muchos años una productora? Que en ese momento me indignó mucho. Yo estaba trabajando con ella solo como guionista y un día me dice, se me quejaba de tener que pagar a los guionistas. Decía, es que un guionista me pide 40.000 euros por un guión y aquí tengo a este director que me escribe el guión y la dirige por el mismo dinero. Claro, ¿qué le Albañiles dices? fontaneros, ¿no? Claro, y en ese momento no tenía, o sea, hace ya bastantes años y no tenía... bueno, ahora en ese momento no dije nada, supongo que ahora le diría alguna cosa. Bien dicho, pero le diría, hombre, valora el trabajo, por favor. Bueno, es que realmente lo que ha dicho Liliana es esta sensación de que hay dos modelos, que es o sea, está el modelo autor, director, guionista, que realmente sí que hay el productor puede aprovecharse un poco de esa figura porque es como un libro, ¿no? Digamos, una persona va a liderar el proyecto desde el principio hasta el final y luego está el modelo industrial, que es que entra gente, que algunos pertenecemos a ese modelo, que entra gente en un proceso, a lo mejor se va, a lo mejor llama a un compañero, a lo mejor acompaña al director o a lo mejor el manuscrito llegó solo con él y el director ha venido y ha hecho otro borrador. Entonces sí que son claramente, es que siempre han sido dos modelos que están un poco enfrentados industrialmente por culpa de no sabemos de qué, pero que realmente, y al final el damnificado siempre va a ser el proyecto, porque puede ser que se aprovechen de un director diciéndole que no cobre el guión, o puede ser que en un momento el guionista se vea como la pata débil porque precisamente deja de acompañar el proyecto.
Entonces, pero siempre el problema es que el guión, es lo que, eso me acuerdo que lo decía Berlanga, ¿no? Que era, o Azcona, decía, todos los productores dicen que el guión es lo más importante de la película, pero cuando dice que por qué no se destina más dinero, no tienen respuesta, ¿no? Claro. Entonces, que luego el dinero se nota, o sea, como los guiones bien pagados suelen ser mejores. Son los que salen. Son los que salen, ¿no? O sea, ahora, a día de hoy, me viene alguien a pedir, o sea, me ofrece poco dinero, o sea, no sé, como que vienen y lo que te ofrecen no está bien y tú ya sospechas de, vale, la peli no va a estar bien. Ni se hará. ¿No? Ni se hará, sí. No, o sea, hay algo ahí que ya no está funcionando. Que de nuevo lo decía Azcona. Azcona decía, cobra mucho porque se hará la película. Si no te pagan mucho, no se hará. Porque ya es una demostración de que creen en el proyecto. Claro, bueno, y que hay un dinero invertido, tienes que levantarla. Claro, si no te gastas dinero en un principio, ¿por qué la vas a hacer? Si hacerla es meterse en lío. Ya hemos dicho que ha habido recientemente, en estos últimos años, un cambio, ¿no? en la percepción incluso del propio sector hacia las y los guionistas. ¿Qué creéis que detonó este cambio? ¿Dónde empezó la protesta? ¿Podéis identificar cuándo se prendió la chispa de esto? Yo tengo la sensación de que vino mucho, que a veces pasa que ellos se adelantan un poco, de la huelga de guionistas, ¿os acordáis? No me acuerdo del año que era, pero en Estados Unidos, ¿no? La anterior, no esta, que esta también, yo creo que va a sacudir y que en España siempre vemos un poco los resultados unos años más tarde. Pero creo que hubo un momento en el boom de las series donde de repente se paró toda la industria y el mundo, porque ellos tienen ese gran megáfono donde todos nos enteramos de todo, dijo, ostras, sin guionistas no hay pelis y no hay series, y no hay. Y creo que aquí, yo creo que esto tuvo, no sé, como... Yo creo que la huelga tuvo que ver, pero también tuvo que ver la emergencia de esta figura del showrunner. Sí, eso es, ¿no? Totalmente. Como que emergió, luego lo hemos importado hacia aquí, y como que y esto de las series, que claramente es un modelo que funciona, se ha un poco contagiado al cine. Yo creo que tiene más que ver con eso. Yo creo que es más la figura del showrunner. Porque si la huelga hubiera... Ya hubo huelgas de guionistas antes de la era dorada de la televisión. Que coincidió con la figura del showrunner en Estados Unidos, que claro, empezaba, eso ¿no? es, porque es una figura que adquiere poder. Porque al final es una cuestión de poder, que es una putada que sea una cuestión de poder y no de sentido común o directamente de compañerismo, ¿no? Que hasta que un guionista no adquiere poder a través de la figura del showrunner, no se da cuenta de que tiene poder, un poder que no es económico y que no es estructural, sino que es, digamos, moral, ¿no? Como has dicho antes la palabra moral, la sensación de que la historia también es tuya. Combinado con las funciones sindicales, ¿eh? O sea, como FA, como Alma, están aquí haciendo un trabajo que si no estuvieran ellos estaríamos peor, seguro, ¿no? Como que incluso para los que no están sindicados o tal, creo que sale a beneficio de todos que haya alguien, que haya un pesado que está diciendo, oye, se da cuenta, a todos. Que a veces se confunde la cuestión de la visibilidad con... O sea, yo no quiero que me inviten a la alfombra roja para que mi madre vea la foto. O sea, no estoy interesado en esto. Sí quiero. Voy a decir que no, pero sí quiero. Que tu madre vea la foto. Y tu madre quiere ver la foto. Es más, se la mando a ella. Pero que esté allí en la foto significa otras cosas de poder, ¿no? Y ese poder sí que lo quiero, ¿no? Ese poder... Y quizá no lo quiero, también lo quiero, ¿no? También. O sea, no lo quiero para decir, ¡ay, qué poderoso soy! Sino porque eso quiere decir que luego puedo hacer mi trabajo mejor, me pagarán mejor, o sea, toda una serie de consecuencias que la alfombra roja es la punta de iceberg de todo eso, ¿no? Y por eso, ojalá pudiéramos decir nosotros, no me apetece ir a la alfombra roja. Claro, es que todo esto ha tenido una expresión pública muy en redes sociales también en los últimos años por parte de guionistas y sindicatos de guionistas. Esto de la alfombra roja es importante, si queréis ahora lo comentamos, porque ha sido muy simbólico, más allá de la importancia real que tenga o no, que me la diréis vosotros. Y la sensación que yo tengo y que creo que hay gente que tiene es de... ¿No creéis que el gremio de guionistas ha dado una imagen un poco antipática con la protesta? En el siguiente sentido, quien protesta enseguida se le cataloga como este protestón pesado que no deja de decir, de protestar. Es que eres violento, ¿no ha habido esa proyección? No, sí, o sea, toda revolución es violenta, ¿no? O sea o apretas la maquinaria... Y antipática, probablemente. Y antipática. Creo que no ha sido nada violenta. Y de hecho tampoco creo que haya sido especialmente antipática. Me parece ¿No crees que es más bien que la gente ha dicho, es que hay guionistas, ¿no? ¿O te refieres dentro del sector? No, lo dejo en la mesa, ¿eh? No es una percepción personal, es que creéis que incluso, o sea, tanto para dentro del sector como para afuera, la imagen de... Es que queremos estar ahí, ¿no ha podido proyectar algo de eso o no? Yo creo que no. O sea, yo creo que de cara a la sociedad, es decir, lo que es la industria, ¿no? Yo creo que más bien ha sido en plan de, anda, es que claro, también están trabajando en esto. Yo creo más eso, es decir, es que existen. De cara dentro de la industria,
Pues quizá a alguno le ha molestado un poco, pero... Por algo. Sí, pero... Igual me van a cobrar más ahora por el guión. Sí, pero yo no he tenido esta tampoco he sensación, tenido quizá esa sensación. porque soy guionista y entonces pienso, bueno, pues que es algo que había que hacer. Yo sí creo que hay la sensación pública de llorones. Eso sí, claro. ¿no? Pero eso Como viene de gente, antes. De gente que se queja. Pero eso viene de antes, ¿no? Es que los guionistas siempre vamos llorando por las Y esquinas. todo el mundo percibe. Pero eso es de antes. Pero yo creo que... Yo no sé si está también relacionado porque... o sea, ¿cuándo empezamos los guionistas a pasar por las escuelas de cine, a aprender a escribir guiones, ¿no? O sea, antes la gente era autodidacta y se metían y casi daban las gracias, ¿no? Porque... Daban las gracias porque que me produces el guión, gracias. Pero claro, luego les pagaban poco y se quejaban. Es que de hecho creo que la palabra estaba equivocada, no era poder, era respeto. Solo queremos que respeten una figura que es uno de los autores de la película. A veces el autor total, a veces una parte del autor. Es un respeto que no hemos sentido en algunos sitios. Y cualquiera que pida respeto para su trabajo no puede ser antipático, a no ser que la gente se sienta que no la respetan en el trabajo y como no se queja, el que se queja parece un arrogante, cuando lo único que está pidiendo es respeto. Es que ni siquiera es poder, es que ya soy, porque la palabra poder es muy, ¿no? Tiene unas connotaciones muy negativas, pero respeto, como respeta mi parte en esto que estamos haciendo. En esta película, que además, joder, si hay un negocio que es colectivo, es el cine. O sea, seguramente el negocio más colectivo, digamos, artísticamente es el cine, que lo hacen 60 personas, 70 personas, que es una locura. Ni un grupo, ni un disco lo hacen entre 4, 5, 6 personas, ¿no? Solo respeto en una parte que fue una parte, o sea, que es un engranaje importante de lo que es el engranaje de la película. Bueno, porque los guionistas además, ¿cómo se llama? Muchas veces incluso somos los que generamos el trabajo. Porque cuántas veces no hemos ido nosotros a proponer el proyecto a la productora. O sea, nosotros estamos generando ese proyecto y de pronto a cambio te dan un contrato que dice que la productora te encarga el desarrollo y dices, no, yo te he venido a ti con un proyecto escrito, o una idea, un proyecto, incluso a veces avanzado, no necesariamente en un documento escrito, sino como proyecto, me refiero, como visión de proyecto. Sí, con un director adjunto, con un amigo, con tal. Sí. Claro, ya está el director, ya estamos los autores, ya hay una idea, ya tal. Te estoy dando el trabajo a ti, yo te doy trabajo a ti, ¿no? O sea, tú me tienes que dar las gracias a mí, ¿no? Tú, productora, y tú, por cierto, actor y actriz también, me puedes dar las gracias, ¿no? Y es más, y la legalidad de cómo se hacen estos contratos ahora mismo debería también cambiar. Para cambiar, y ahí yo creo que sí es un balance de poder, ¿no? Porque tú vas y para desarrollar tú tienes que firmar un contrato de encargo con la productora, porque si no, y yo creo que esto, por ejemplo, también es un marco que se podría empezar a observar de otra manera. Fuerzas de poder que creo que están una colaboración mal enfocadas. distinta en la que yo no necesariamente tengo que hacer un encargo para que tú puedas producirlo, ¿no? Sino que te estoy de alguna forma entregando un proyecto, ¿no? y nos pone a la par, ¿no? Ahora mismo no es así y como autora menos, o sea, como directora es como tú tienes que firmar tu encarguito ahí para que la productora pueda levantar el proyecto, ¿no? Es como... Hay una cosa que me parece surrealista, que esto pasa, o sea, esta como agresividad en los contratos, y en los métodos y en la autoría, ¿no? O sea, yo podría llegar a asumir que en un mundo en el mundo del capital, ¿no? Como la plataforma, ¿no? El símbolo máximo del capitalismo, ¿no? De la plataforma que te encarga algo, que es un producto muy grande, que de repente te aparten un poco como guionista porque lo que quieren realzar es la estrella o el director, no sé cuántos. Yo ahí lo podría medio entender, de rollo, mira, son las normas del juego del capitalismo, vale, me meto allí. Donde no lo entiendo claramente es en el sector del cine independiente, de las productoras pequeñas que estamos haciendo eso, pues el cine de autor y tal, que allí, en esa comunidad humanista, se olviden del guionista. ¿Por qué hay risas en la mesa? Es que la palabra humanismo ya da risa. No, ahí sí que me parece como de tarjeta roja. De rollo, vale, un momento, pero no era aquí donde estábamos jugando a hacer una cosa entre todos y éramos todos autores y éramos no sé cuántos. Pues aquí vamos a jugarlo bien. Y aquí sí que me falta... O sea, es una falta de respeto en todos lados que no me inviten a la charla de turno o a la alfombra roja de turno. Pero si no lo hace la plataforma, a lo mejor no me pasa nada porque es un producto que he escrito, no sé, es el encargo, no sé qué, pero coño, si he llevado yo el proyecto que está explicando la historia de mi prima, a lo mejor sí que me tienes que invitar, ¿no? O sea, y que no pienses en eso, como que me duele, en lo personal, casi. ¿Y eso no veis en esa parte de la industria, veis que puede haber una mejora?
Es decir, porque ahora yo sí que creo que dentro de todas las reivindicaciones de guionistas yo sí que voy viendo es decir, mi visión es positiva, es decir, yo creo que va mejorando. Yo creo que va a mejorar. Y hay esperanzas de que hay Y no solo mejores, eso, ¿no? y creo que creo que está pasando, porque incluso las plataformas en esto están muy... O sea, no que sea, ahora estamos con Amazon, ¿no? Nos ha tratado fantástico, ¿no? O sea, no sé, da igual. Netflix también trata... O sea, las plataformas así en general tratan muy bien al guionista. Incluso a veces pasa la disociación de que tratan mejor las plataformas al guionista que las productoras independientes de no sé. Bueno, pero es un clásico. Por ejemplo, eso siempre ha ocurrido en música. Por ejemplo, un sello major te trataba mejor que un indie. Eso era un clásico porque hay alguna especie se da por hecho el respeto. Pero les viene porque, ¿por qué no? la parte americana, Yo creo que es el influencia sistema americana por americano. la manera de trabajar. Pues que venga ya el sistema americano y todo bien, ¿no? Y porque hay una cosa old school, ¿no? De un tipo de producción de vieja escuela, que es que el guionista es, digamos, una cosa que pasa por ahí y abandona y se abandona. Y yo creo que hay una tradición que probablemente sí que tenga que ver con el capitalismo, que es más inteligente. Me voy a aprovechar también de esta voz, que es una cosa que yo nunca he entendido. ¿Por qué no te aprovechas de voces para la comunicación, para hacer la película mejor? Que es rarísimo, es como, nunca lo he entendido. O sea, se me escapa que no quiera hacer que la película crezca. No quería dejar pasar el momento alfombra roja porque os quería preguntar si os ha ocurrido ese momento incómodo de estar allí y de que no te reconozcan y de que no te hagan fotos o de que estés esperando a ver si te hacen fotos o no te hacen fotos porque no eres el Eso actor es un conocido. clásico. Esto pasa mucho en el Festival de Málaga, que es muy divertido, que tú sales del hotel y hay mucha gente esperando y sales y todo el mundo hace ¡ah! Y hay un grito, ¿no? Al principio y después hay un silencio muy incómodo y oyes ¿quiénes son eso? Bueno, yo decía que era Raúl Arévalo y firmaba, me acuerdo, varios autógrafos en nombre de Raúl y ya está. Ya le dije, Raúl, tío, voy firmando autógrafos en tu nombre. Me ahorro el malestar de explicarle a gente que no sabe quién soy, que no tiene por qué saberlo, además. Lo triste no es que no te conozcan los periodistas, sino que no te conozcan los actores. Que puede pasar, le pasa a los montadores también mucho, que es algo muy triste. El montador que ha tenido en la pantalla todo el tiempo y va a saludar al actor como si fuera su mejor amigo y no te conoce, ¿no? Yo creo que a los guionistas les puede pasar igual. Bueno, yo doy por hecho que no me reconocen, nunca me ha sorprendido que no me reconozcan. Y todo me bien. parece, claro, y todo bien. Eso no tengo Bueno, ningún porque problema. si no te han conocido antes, durante el rodaje, ¿no? Sí. No, digo, me refiero, o sea, que la figura del guionista sea un desconocido, al menos en cuanto a su imagen, esto lo tengo más, o sea, nunca se me hubiera ocurrido lo Ni contrario. queremos que cambie, claro. Sí, o sea, está perfecto. No hay nada mejor que ser invisible. O sea, Sí, el hombre pero por invisible. ejemplo, a mí sí me sorprende en las ruedas de prensa que invitan al elenco a la rueda de prensa a hablar de contenido, porque al final Eso es, las preguntas son de contenido y no invitan al guionista que a lo mejor ha estado 3 años desarrollando un proyecto. Y viene un actor con todo el mérito que tiene, pero que ha estado a lo mejor 1 mes. Con ¿no? suerte. Con suerte, ¿no? O a lo mejor hay unos que han tenido un proceso más largo, pero jamás de los jamases han estado 3 años, jamás de los jamases han sido autores de esa historia. Y en las ruedas de prensa no veo los guionistas defendiendo la película, respondiendo las preguntas. Y en cambio veo un actor que te cuenta la película, ¿no? Y esto sí que a mí o sea, me hierve la sangre. La verdad, a mí sí. A mí la alfombra roja, entiendo lo simbólico de la alfombra roja, pero por ejemplo, rueda de prensa, me parece pero absolutamente insólito que no estén sentados los guionistas en la rueda de prensa. Esto a mí yo no lo entiendo. Eso es verdad. Y ahora estamos pareciendo los llorones. O sea, esto está pasando. Sí, Y pero yo no soy Corsenaca- llorona, yo estoy rabiosa. O sea, yo no o sea, Bueno, no, quiero es decir- verdad. Tienes razón, además me encanta Sí. que diga eso, porque el derecho a estar enfadado es un derecho hiperlegítimo de Sí, según no. qué gremio y de según qué... Y además es que es verdad que la palabra Yo me estoy precariedad- autoinvitando ahorita, que estamos en la promoción, me autoinvita a todo, o sea, me da igual. Doy por hecho Póngame que una estoy silla. ahí y me cojo la silla y tal. No salgo en el cartel y cojo y me siento en la silla y respondo las preguntas, me da igual ya. O sea, no me invitan, yo igual me presento. Porque no tengo ganas de que otra persona responda por mí, básicamente, ¿no? La historia es mía. Bueno, y muchas veces no tiene ni que ver con la vanidad, tiene que ver con que dices, no estamos haciéndole un favor a la película, ni siquiera estamos pudiendo contar bien la peli, porque efectivamente hay una persona que pasó por ahí y ahora está en otra historia y no puede contar bien lo que queremos, porque las ruedas de prensa ¿para qué sirven? Para que la gente vaya al cine, se supone, y entiendan mejor la película desde los que la han hecho, porque ¿quién puede explicar mejor? Como si le Que yo preguntas estoy de acuerdo. al de la tapa del libro sobre el libro, o al No, pero traductor. yo la dimensión de lo que puede contar un actor o una actriz me parece súper interesante. Solamente que también Sí, sí.
tiene que estar, ¿no? O sea, es eso, no en detrimento de, no, es como o sea, seguir no digo que comunicando. pongan a uno para quitar a otro, ¿ah? Yo en realidad iba a hacer como un cambio de tema para salir del momento Sobre la cocina. reivindicativo, que me parece muy Sobre guay, cocinar. Os porque... queremos tirar una cosa, que es que todo esto nos estamos quejando y tal, pero aquí los presentes somos los privilegiados. Exacto, iba a decir esto, iba a Los decir esto. privilegiados del planeta, Justamente. de España. Aquí estamos. También lo han dicho los actores cuando han pasado por aquí. Cuando hemos Claro. hablado, no, en el sentido de que hay también mucha precariedad en la profesión de actor y que el 80% de los que son actores no trabajan Sí, sí. habitualmente. Digo por completar. No, es que es lo que iba a decir, que creo que los que estamos sentados aquí somos unos privilegiados que tenemos la suerte, además que me siento muy afortunada hoy lo pensaba porque pensaba en las mesas redondas, ¿no? En este año estamos viendo en el cine español, de estar viviendo un momento con voces súper interesantes que quieren que los acompañen. Pues mucho de mi trabajo ha sido acompañar a directores y directoras me parecen increíbles en poder como escribir sus películas y que hay muchísimos, que hay visiones súper distintas que estamos viendo como, ¿no? Yo siento como una explosión de talento y también en la televisión, que estamos pudiendo escribir series de una forma más parecida al cine, ¿no? Como yo pienso en Querer, por ejemplo, que me parece como un trabajo mucho más cercano al cine o las series que está viendo este año, que tenemos mucha suerte de poder elegir también y de poder pues trabajar. Yo estoy aprendiendo mucho y estoy aprendiendo mucho de mis compañeros y compañeras. Yo también quería mover un poco el foco, pero relacionando lo siguiente con lo que habéis mencionado, que es, por ejemplo, la relación con los actores o con los directores. Yo pensaba, y creo que no es una pregunta solamente para los que también dirigís o habéis dirigido cosas que habéis escrito, sino para todos y todas. ¿Se escribe distinto cuando conoces mejor un set? Cuando conoces un set desde el punto de vista de la dirección o la producción, ¿te cortas al escribir a la hora de decir no voy a meter un perro porque un perro es un problema para un rodaje? ¿Eso coarta la libertad, te hace tener los pies en la tierra? ¿Cómo vivís el hecho de conocer el set, la producción, desde un punto de vista que no solo es el del guión? En mi caso no me pasa. O sea, no, es como que diferencio muy claramente esas dos fases y en el guión yo sueño. Sueño, imagino, fantaseo, estoy en otro mundo y cuando llegue el momento de aterrizar eso buscaré la manera de hacerlo y si no, volveré al guión, ahí sí, para solucionarlo, ¿no? Pero no es O sea, una cosa no escribes que... desde la limitación. No, nunca. No. No. Luego me he limitado a cosas y vuelvo al guión para modificarlas, pero a priori es para mí el trabajo más nutritivo y más divertido de toda la película, que es escribir. Depende de la versión, sería la respuesta, ¿no? Sí. O sea, en versión 1, gas a la moto, haz lo que te dé la gana, y luego se va acercando el rodaje y van pasando cosas. Vas volviendo ahí. Van pasando cosas, y un día te dicen que no son 7 semanas, que son 5, entonces te dicen que no hay tantos personajes en los cuentos, y vas recortando, y al final te queda esa peli, que a lo mejor es mejor que la que tenías en la versión 1, ¿eh? Sí. Pero siempre eso es una parte muy traumática del trabajo, porque tú estás meses, a veces años, trabajando en varias versiones del guión y cuando por fin ya vale, han levantado la peli, se acerca el rodaje, empiezan a hacer números, ¿no? Y mira que llevan mucho tiempo diciéndote, oye, sí, eso está muy bien, muy bien, muy bien. Entonces te dicen, es que solo serán 6 semanas de rodaje. O 5. Y puedes reescribirlo en 2 semanas. Sí, es lo que llevas escrito. Tienes que recortar, 10, 20 pues a mí me han llegado a decir más, ¿eh? 20 secuencias. ¿Qué vas a decir, Javi, que te he visto? No, que creo que cuando tú mismo vas a dirigir también cambia totalmente el oficio, es otra cosa, yo creo, porque estás mezclando las fases del proceso. Yo, por ejemplo, hay cosas que las dejas muy abiertas. Puedes decir, todo este diálogo a lo mejor no lo voy ni a escribir porque lo voy a construir en la siguiente fase con los actores, o hay cosas que las terminas mucho más, haces cosas que no te atreverías a hacer si va a dirigir otro la película, ¿no? Yo escribo movimientos de cámara y los pongo y los detallo, que son como cosas que están muy en contra de lo que sería escribir un guión según las reglas del paradigma del oficio, ¿no? Y lo haces porque tú mismo lo vas a hacer. Entonces, es como un oficio casi diferente, yo creo, cuando escribes para otro que cuando tú vas a hacer todo el proceso. Sí, a mí justo esta cosa que han dicho ellos, a mí es lo que me divierte. O sea, sí, que es lo que forma parte de la escritura. O sea, si yo quiero sentarme a escribir una novela, sé que voy a tener más o menos tiempo, pero esta cosa del nervio, la electricidad del oficio, a mí es lo que me... O sea, yo sé que me van a quitar una semana, entonces me estoy, no deseando, pero sí que hay algo ahí de decir, venga, vale, vamos a ver qué significa esto, cómo se puede volver a contar, porque obviamente no hay dinero, entonces está esa parte de soltarte y o digamos la parte más creativa de ver qué pasa.
Pero cuando llega al mundo real es cuando yo estoy contento, porque significa que la película está viva, que se pueden incorporar errores, que tienes que cambiar edades de actores de manera radical, que convertir un exterior noche en un interior día, que es como una locura, o sea, es antitético, es una cosa que querías que fuera un gran espacio al día, ¿no? Tienes que... Entonces, eso para mí es lo divertido del oficio. O sea, el momento en el que llega, porque se convierte en cine, deja de ser una imaginación y una entelequia y un sueño y pasa a ser el mundo real. Y hay un actor que no quiere decir tal frase porque está en contradicción con una... Y esa es la parte que a mí personalmente es lo que me divierte del oficio, porque no hago películas para que sean lo que yo pensaba, yo personalmente. Pero bueno, que hago para que se la transformen. escritura del guión contiene el conocimiento de lo que es el cine, es decir, no es narrativa, no es novela, no es literatura, o sea, tú ya escribes siendo conocedor de que el sonido es una herramienta dramática, que tú estás contando sabiendo que esto va a ser contado con una cámara, ¿no? Que esto tal, o sea, la escritura ya contiene ese conocimiento, o sea, escribes desde ahí. Sí, estoy de acuerdo con Lili que no es plantearlo como una limitación, sino con todas las herramientas que te da el cine, en las que está incluida todas sus fases hasta el final, inclusive uno escribe pensando en el montaje. Eso, claro, es Sí. que hay que ser muy ingenuo para pensar que tú escribes aparte y que es. de pronto hay esta maquinaria. Y que no O sea, tiene la una maquinaria segunda está incluida. escritura. Es que Sí. el guión, o sea, una película tiene dos escrituras, la escritura de guión y De- la escritura de montaje. montaje. Que es una escritura más, a veces no quiere decir que alguien use palabras, porque claro, pero es una escritura narrativa, es reordenar, Bueno, el montaje es resignificar. como la alquimia, ¿no? O Sí. sea, tuviste que utilizar palabras porque no había otra manera de hacerlo, ¿no? Para que pase luego en un cambio de lenguaje por lo que es el audiovisual, ¿no? Y ahí se altera el significado de una serie de cosas y en el mismo orden anterior, con el lenguaje escrito, no funciona y por eso la alquimia del montaje, ¿no? Que viene a atacar, digamos, el material para reencontrar la esencia del guión y contarlo igual, pero teniendo que cambiarlo porque el lenguaje es otro. Pero en este proceso cambiante, siendo el cine o las series, el audiovisual, casi el arte de lo posible, de lo que podemos hacer, porque a veces no se puede hacer ciertas cosas, ¿cuánto se puede ser talibán, integrista, defensor, acérrima de algo en un guión, de una línea de diálogo? Es que esto no lo podéis tocar porque es básico. Depende de lo que uno quiera ser infeliz. O sea, depende del el nivel de infelicidad que uno quiera imponerse en su vida. Sí, yo creo que también vas desarrollando truquitos que no sé si los podemos decir, pero bueno, diríamos, yo Digamos que sí. Sí, nos ¿no? cuentes, O nos sea, cuentes. por ejemplo, un truquito que quiero recomendar a los guionistas del mundo, que es, yo, por ejemplo, soy consciente de que hay escenas que sé que probablemente no van a estar ya sé que no las vamos a rodar, que yo no las quito hasta el último momento cuando me piden quitar esas 10 páginas. Yo ya sabía antes, ¿no? Es como, las dejas como comodín. Y en el momento ya dices, bueno, esto, pero no lo quito aún. Ya lo quitaré después, cuando lo tenga que quitar. Y luego ¿Y lo quitas mercadeas? y dices, uy, me ha sido tan mal tener que quitar esta escena. No te decía, y mercadeas, en plan de yo la que quiero que dejen en realidad es esta, pero tengo esta otra que es la que se va a ver para que quiten. Es una negociación constante, es que estás negociando todo el rato con el tiempo que tienes, yo a veces también que me pongo los dos sombreros, ¿no? Como el de guionista y directora, que a veces estás diciendo, bueno, pues yo soy consciente que con este presupuesto, con este tiempo, con este guión, tal, voy a estar negociando y tienes que tener mano izquierda y ser listo, ¿no? Y bueno, y Con esas también cosas. tiene que ver con el tipo de proyecto, si es un encargo o si es Claro. un proyecto personal. Si es proyecto personal, defiendes a muerte una serie de cosas, porque si no, no tiene sentido el proyecto. El ADN del proyecto es ese, y si es un encargo, evidentemente, pues... Pero sí luchas se abre. también, es decir, No, lo porque luchas, hay un mínimo, pero sí. la amplitud de la negociación es diferente. Pero Tienes sobre que lo que saber decías- que es esencial. O sea, hay cosas que para mí son esenciales y que no se pueden ir. Y ahí estoy dispuesta a pelearlo hasta las últimas consecuencias. Y después eres consciente de que hay cosas que se pueden adaptar y que puedes negociar. Pero es lo que decías, es negociación continua, pero es hablarlo todo. Es decir, porque o sea, tú normalmente escribes una versión y entonces te hacen comentarios, hay una reunión o te envían notas, ¿no? Normalmente, yo no sé vosotros, yo normalmente el momento de recibir las notas y las lees siempre es de... ¡ah! Es un drama. Luego, vale, luego te calmas, las vuelves a leer, ¿no? Y hay ahí una te- cosa de, me dan notas esta gente que realmente no sabe de escribir guiones. No. Es que, Bueno, a veces te llegan notas que dices, pero, momento, eso pasa,
Pero bueno, pero no mucho, ¿eh? O sea, a mí no me ha pasado de pensar eso. Alguna vez te llega alguna que dice, hostia, se le ha ido la pinza, o este no tiene ni idea, eso te puede pasar. Pero bueno, entonces es torearlo, es decir, bueno, yo lo pienso, no lo pensamos, deja que me lo piense bien. Bueno, pero en defensa de la figura del director de cine, el director de la película, que aquí hay varios, también hay un momento en el que ya empieza a ser su responsabilidad. Incluso cuando llega el momento final de la pelea, que obviamente todos peleamos decisiones, hay un momento que dices, vale, es tu peli. Tú has tomado esta decisión y como adulto funciona. Sí, es como, no, como adulto responsable que es un poco eres, de padre y de madre eso, ¿eh? Tú sabrás. No, pero ¿Ya salía hasta la una? Venga. no con condescendencia, sino confiando en que la responsabilidad del director es hacer la mejor película posible. No conozco a nadie que quiera hacer una película mala. Que se plantee tú, y las visiones a veces se contradicen, pero es verdad que ahí empieza su trabajo, cuando no es el guionista. Y cuando es el guionista o el productor con el que has trabajado, es verdad que todo se basa en el diálogo. Ojalá lleguemos al día antes sabiendo la película que queremos hacer todos, porque a veces no siempre pasa, pero yo creo que suele pasar. O sea, que al final suelen ser, yo creo que aquí poco, desde luego los que dirigí y escribí, nos podemos quejar de nuestros directores, a lo mejor en alguno en concreto, pero casi siempre es alguien con quien viaja a hacer la misma película, ¿no? Sí. Yo un poco más porque he hecho muchas películas con muchos directores distintos, pero los que tenéis un socio fijo o los que trabajáis ya es un trabajo de comunicación. Y los conoces mucho, total. ¿no? Solo, y me pasa con Carlos Márquez, que ya llevamos tantos años que hay un punto en el que ya sé no hace falta que hablemos cosas, ya sé lo que quiere y sé cómo lo va a hacer después y ya como guionista puedo cómo adaptarme a eso. Y Clara, para ti no es raro. Tú que eres guionista, es decir, escribes y escribes y diriges. ¿No es raro ser solo guionista con director? O sea, ¿no te pasa algún momento decir, ay, es que esto yo no lo haría así? Ay, no, me encanta. O sea, me encanta ceder esa parte. Me parece como, me relajo mucho cuando estoy solo escribiendo y puedo dedicarme solo a eso. Y no sé si es que he aprendido a compartimentalizar, pero realmente, incluso me pasa cuando estoy escribiendo un guión que espero poder dirigir yo algún día, y intento no pensar en la parte de dirección porque me bloqueo un poco. Sí que, o sea, es inevitable, ¿eh? Porque a veces te pasa un poco el momento de pongo el perro o no, porque ese perro vas a lidiar tú con ese perro, ¿sabes? Con Carlos le pongo todos los perros que haga falta. Sí, pero por ejemplo, tú, Javi, tú no podrías escribir para otro director. Yo no lo he hecho nunca, pero sí me gustaría probarlo para liberarte de esa presión de saber que luego eso hay que convertirlo en una realidad en la que entra el mundo material con mucha fuerza. Sí que me gustaría probarlo, pero creo que debo ser el único que no lo ha hecho, ¿no? No, yo he escrito para otras personas, pero es muy pocas veces, la verdad. No es una cosa que haga principalmente. Yo estaba pensando ahora que a mí me cuesta mucho menos renunciar a cosas de rodaje, es decir, a cambios que tienes que hacer de última hora, que a sacrificios y renuncias miles en el rodaje, que en el guión. Para mí el guión es algo mucho más sagrado y ahí sí me cuesta hacer mucho más concesiones, porque cuando escribo algo es como... Sí que puedo cambiar secuencias, escenas de orden, tal, pero hay cosas, y son bastantes, me pasa, no son pocas, en un guión que siento que están tan vinculados al punto de vista que tienes sobre esa historia, a lo que quieres decir de la tesis, a tal, que moverlas o cambiarlas no está solamente influyendo en la estructura de la película, sino no, en la en mirada. el compromiso que tú estás teniendo en ese tema. Sí, ¿no? sí, ¿no? En la mirada y que te quieran alterar la mirada, para mí es una línea roja. Exacto. No, o sea, yo esto sí que por ahí no paso. Entonces, yo creo que como guionista soy mucho menos flexible muchas veces que como directora. Que de nuevo, ahí creo que tenemos diferencias, porque yo, claro, yo nunca primo la mirada. En mi caso, por ejemplo, claro. Yo no tengo una mirada sobre el mundo, pero ojalá no la tenga como guionista, porque yo lo que intento es narrar la historia que o por encargo o por un impulso mío quiero contar, pero sé que como la mirada se va a contaminar, en el caso de que se va a alimentar de directores y de productores, yo sé que mi mirada es lo último que yo debo primar. Lo que debo primar a lo mejor es la historia o los personajes, pero no yo. Yo intento diluirme, en mi caso porque yo soy un guionista de industria, de oficio, de muchos directores distintos, y claro, si yo me impusiera sería un sufrimiento puro, porque intento estar en las películas hasta el último momento, pero hay un momento que es lo primero que abandono en la mirada y lo último es la narrativa, es decir, el contar la historia. Y mi mirada sobre el mundo a veces he formado parte de películas en las que la mirada del mundo es la contraria a la que tengo yo. Claro, por eso digo que es diferente los proyectos, claro. que sea un encargo, que sea un guión que tú escribes, que va a dirigir, ¿no?, una persona que a lo mejor ahí hay
¿no? Una distancia que cuando es un proyecto personal. Por ejemplo, en mi caso, las películas que yo hago con Mar, Sí. que tenemos, bueno, hemos tenido la suerte, lo puedes ver en un sentido o en otro, de haber sido, que nos han dado mucha libertad para lo que... a la hora de los guiones, ¿no? Cuando yo veo en otros proyectos en los que he estado que sí, que tienes como que negociar mucho más, que están los feedback, que las lecturas, que se lo lee no sé quién y no sé cuánto y tal. Pues con Mar ha sido bastante, en ese sentido hemos tenido mucha libertad. Y sí es verdad que Mar y yo somos, o sea, escribimos realmente, o sea, en el momento de la escritura vamos realmente a la par. Aunque ella sea la directora, en el momento de la escritura sí nos estamos mirando al mismo nivel. Sí es verdad que luego llega el momento en que ella da este salto y ahí yo, o sea, suelto amarras, pero sin ningún problema. Sí. Es más bien ella, justo ayer lo decía en un coloquio, decía, no, yo a veces tengo que perseguir a Valentina para que, ¿no? Para que se vea el casting o para no sé qué, y depende del día, pues lo veo, ¿no? Claro, pero en mi caso con segundo premio ha sido lo contrario, Sí, es decir, pero ese es el proceso. una mirada hacia una realidad, Granada y un grupo, y dos directores con dos miradas distintas a las que tú te adaptas para contar la historia. O sea, primero con Jonas Trueba queremos contar, yo quería contar Granada y una escena musical muy concreta y básicamente una ciudad y una escena, y de repente la mirada de Jonás pone el foco en un sitio y cuando Jonás abandona la película y llega Isaki, el foco se traslada y yo tengo que adaptarme al foco que pone Isaki. Dice, no vamos a mirar aquí, vamos a mirar aquí. Entonces, claro, que es un proceso también muy delirante, pero en el que aprenden mucho sobre esa manera de ir... Bueno, en realidad es ayudar a directores, porque el básicamente. oficio de guionista es eso también, que Edu siempre sale en todos lados diciendo que El es el carpintero. artesano, el carpintero, que hace la silla. Está este carpintero, que ¿cómo quieres la silla? Yo te hago la silla y está, pues lo repito, el proyecto más personal. Sí, lo pero sea, fíjate que esto es un tú proyecto haces- personal. O sea, surge Sí, sí, de un sí. guionista y te va adaptando a Pero, los directores. Pero el proyecto muta. Sí, claro. Claro, y tienes que ser flexible Sí, como sí. guionista, que es tiene que ser casi como una condición para poder ser guionista, es el ser flexible, ¿no? Pero repito, para mí tiene que ver mucho con en qué tipo de proyecto estás y qué defiendes y qué no. Y cuando el proyecto es personal, yo sí defiendo y sí creo que hay una mirada y creo que uno no se puede abstraer de la mirada. Creo que siempre está, aunque creas que no. Te lo digo. Ahí. Rescatamos esta conversación, la devolvemos al mundo renuncias y defensas porque quería ir al nombre de un actor que os ha dado mucho que hablar este año, que nos ha dado mucho que hablar, que es Jobbik Keuchkerian, que tuvo una intervención en la que dijo que él no hacía caso a las acotaciones de los guiones, que las eliminaba directamente todo esto con unas formas que no están siendo las mías, ¿vale? Son otras formas. Que las eliminaba y que empezaba a trabajarlas de cero con el director de turno, del proyecto de la directora. Esto, cuando lo escuchasteis, cuando lo leísteis, ¿qué os pasó por la cabeza? ¿Qué reacción tuvisteis? ¿Qué reacción tenéis ahora? ¿Se ha calmado aquella reacción? ¿Ha cambiado? ¿Qué os parece? Yo no lo había escuchado. Yo ¿Qué dijo tampoco, no lo había exactamente? Vivimos en una burbuja. O sea, no tengo redes sociales. No, me entero él de lo dijo en que un dice. vídeo que además se hizo bastante viral, en un coloquio, dijo, yo a las acotaciones no les hago ni caso, porque ¿por qué Juan va a entrar triste y apesadumbrado en una habitación si a lo mejor ese día Juan no está triste y apesadumbrado? O sea, él decía que no le valían las acotaciones que dijo venían de esto? guión, Jobbik Keuchkerian, no le valían las acotaciones, sino que esa acotación debía ser un fruto de un trabajo del actor con el director en el proceso de la película, ya en rodaje, digamos. Pero hay racos, ¿no? O sea, yo estoy desubicado. Raco emocional, ¿no? Hay un raco Sí. emocional, ¿no? O sea, como que... Pero hay un O sea, desprecio básicamente a eso, lo ¿no? que entiendo es Básicamente. que no le, o sea, que él, o sea, el guión en sí mismo no tiene un valor absoluto, ¿no? Que pasa por la visión luego del director y el trabajo que haga con el actor, que por otro lado tampoco, o sea, entiendo que más o menos Podemos funciona así, estar ¿no? de acuerdo. Mi manera de entender Sí. lo que dijo Jobbik, mi manera de entenderlo es cuando el guión en una acotación habla de mi estado de ánimo en esos términos, se está metiendo en mi parte del trabajo. Es que es verdad que las Entiendo, ¿no? acotaciones ¿no? deberían estar los estados de ánimo. Bueno, no, es que esta situación que he dicho de Principio, triste ¿no? no está. de No lo verdad. pones. No está. Él puso un ejemplo que normalmente puso no un lo ejemplo pondría, parecido a no lo esto, que no sé pondría. si es justamente este, pero puso un ejemplo similar a este. Pero sobre esas declaraciones a mí me parecieron en su momento desafortunadas. Pero, bueno, yo personalmente pensé... Creo que es más la elección de palabras a veces, ¿no? Sí. Porque creo que lo que está diciendo es lo que ha hecho Valentina, que es al final yo Es que- completo mi comprensión del guión y mi interpretación del personaje con lo que me dice el director. Y yo estoy súper de acuerdo, si el director en un momento considera que, viendo lo que ha visto rodado, esa escena ya no tiene la intención que tenía originalmente y que pues, el personaje, pues, Juan, está más triste de lo que estaba originalmente en guión,
el director es la persona que tiene que tomar esta decisión. Y el con error actor. sería Me parece ser bien. ultra fiel a un guión si Exacto. no está funcionando o si ves Exacto. que hay una manera mejor de contarlo. Sí, y efectivamente no creo que nadie escribiera una acotación de está triste porque tú ya sabes de dónde viene el personaje en la secuencia Yo. anterior. Quiero decir, Yo mismo algunas los veces están guiones tristes. como, Sí, pero que lo todo, normal- está pensando Sí, que... y según para quién estés escribiendo el guión. O sea, yo según Sí. para quien sea, matizo más o menos. Sí. Porque hay pues, gente que lo necesita más y gente porque les gusta más o menos. Pero lo ideal también es pues, que sí, claro, eso es ir al extremo, pero una secuencia que hay diálogos y escribir solo el diálogo sin nada de indicaciones y eso, y que dejar a los actores que lo interpreten. Es decir, lo ideal es que con el diálogo, solo lo que ya está ahí escrito de diálogos, ya se entienda qué No es lo que debería, está ¿no? Decía pasando Zona que no debería en el entenderse una subtexto. secuencia. Sí, Claro. O sea, yo creo que hay dos cosas con el tema de Jovic. Una es la cuestión de, oye, que cada uno tenga su método y haga lo que le dé la gana. Todo bien, ¿no? Y además entendamos el guión como una guía. Todo fantástico. Ya os apañaréis en el rodaje y no me invitéis si puede ser. Y si aparezco me pongáis una silla, por favor. Eso por un lado. Y luego yo creo que es el tema, que es que debajo de cómo se expresó Jovic en ese vídeo, había algo así como una falta de respeto hacia el guión. O sea, o el colectivo lo entendió como tal, que a lo mejor fue desafortunado en su forma de expresarlo, porque todos nos ponemos nerviosos y todos y decimos cosas. Y ahí sí que, claro, como gremio, el gremio hace como, ¿no? Que le faltas el respeto al guión si el guión es sagrado. Hombre, yo creo que es raro decir que no hay que hacer caso al guión, como en el guión pone que beba un vaso de agua. Si no, o sea, como no le das caso, en la siguiente tendrás y él había vivido, ¿no? O sea, como que es realmente extraño decir así en voz alta, yo paso del guión, solo digo la frase y me la suda todo. Raro. Pero en cualquier caso, yo creo que se refería a cada uno tiene sus métodos interpretativos y los ejerce y todo bien. Lo que creo que nos expresó bien y había en su tono algo así como una falta de respeto. Exacto. Había algo así como una falta de respeto. Una acotación clara, no está enfadado. O sea, Exacto. Pero creo Con que, mucho respeto. sí, no, pero también supongo que tiene que ver con cómo es él, que yo no lo conozco de nada, pero supongo que es así un tío y se puso así y todo el mundo entendió mal. No lo sé, no lo sé. También hay un tipo de actores que por trabajar mucho de ese análisis del texto y realmente ser buenos como descubriendo intenciones y acciones y tal, llegan al punto de creer que son guionistas. Lo que pasa es que luego se tendrían que poner a escribir un guión y ver si serían capaces de hacerlo. Yo creo que Jovic estaba en esa línea de los actores que quieren tener mucho control a la hora de reinterpretar las cosas. A lo mejor también gente que ha hecho mucho teatro, que hay obras de teatro que están muy abiertas. Tú haces un clásico y tiene muy pocas acotaciones y eso el actor lo reinterpreta totalmente en un sentido y yo creo que Jovic iba por ahí. Por cierto, un tema más que quiero poner sobre la mesa que me está persiguiendo mentalmente estos meses porque como en Quinótico nos ocupamos de la industria y vemos un poco los procesos y estamos en esto, estamos yendo a muchos laboratorios de guión. Y estamos en estos laboratorios que generan los proyectos, que los modelan en algún sentido y hay películas que pasan por muchísimos labs. Y entonces ahora está el lugar común, esto igual también lo sabéis o no, de si los laboratorios están, aparte de dando oportunidades y generando proyectos, uniformizando un poco los guiones, uniformizando un poco los proyectos, que hablan un poco todos un poco estándar, en el sentido de que cuando muchas miradas los ven, todas con la buena intención de que sean viables y de que tengan éxito, los acaban haciendo un poco, no sé si, limando las aristas. Yo vengo ahora de un laboratorio y de estar como de mentor de dirección, pero al final también estábamos mucho de guión. Y creo que una cosa que ocurre es que se tienden a elegir muchos los proyectos por los temas, porque los guiones todavía no están desarrollados lo suficiente, con lo cual no sabes si ese guión va a acabar siendo muy bueno o no. Y sin embargo, pues a este me interesa por este tema, por y eso no necesariamente acaba dando una buena película y sí que acaba haciendo que se hagan películas sobre temas que están de moda, ¿no? O que parece que interesan en la sociedad ahora. Sí, yo había hecho una reflexión parecida porque también estuve de mentor en una cosa de las residencias de la academia y también veía que era, digo, pero claro, ¿cómo sabéis que va a estar bien? Y era porque la decisión la han tomado en base a una serie de sensibilidad actual o básicamente temas y no un guión. Pero vamos, yo creo que cualquier método es bueno para llegar a una película. Lo que pasa es que es verdad que nosotros muchos venimos de la escuela de escribir. Y escribir todo el rato distintos guiones. Entonces yo no sé hasta qué punto es bueno para una persona estar obsesivamente con un guión
8, 9, no sé cuántos años se tira en el laboratorio con muchas miradas, porque al final es como tener muchos productores con una película que no se va a producir. Y eso para alguien puede ser muy frustrante. Yo creo que es más una cuestión de que puede ser frustrante para el creador, pero si de ahí sale una buena película, pues... Yo creo que nos saldría más a cuenta más dinero y menos laboratorios. Estoy de O sea, acuerdo. que esos laboratorios sean una remuneración para que hagas cosas y luego tú pides no sé qué, ¿no? Yo, el miedo que tengo de los laboratorios, yo soy un poco reacio a ellos, es que la dramaturgia no funciona muy bien en grises, en medias, ¿no? En algo que le gusta a todo el mundo. Exacto. O sea, como que este te dice esto, este te dice esto, y nosotros tenemos tendencia, así como humanos, a contentar y decir, vale, este que es un tío muy listo, pues, ¿no? Y hago como la media, y lo que tengo aquí es la media y las medias son una mierda, así en general. Sobre todo cuando eres joven y exacto. estás empezando, que Totalmente. tienes más inseguridades y creo que tenemos que ser muy conscientes de ello, incluso dando feedback, ¿no? Cuando o nos ponemos de mentores de cosas, de que a mí me ha pasado de ir a un laboratorio de guión, me pasó con Libertad, que me dijeron, esta historia ya la hemos visto muchas veces, ¿no tienes otra cosa? Me dijo esto un mentor, me fui a mi habitación de hotel a llorar. Este año salió Roma, que le quería mandar un mail en plan, mira, otra película sobre el mismo tema. Y después yo misma pues me rearmé y pues dije, no, es que yo quiero hablar de esto, pero pues igual otra persona, o que no tuviera como la ayuda psicológica que tuve en ese momento, dice, pues mira, no la voy a hacer, porque no le ha gustado a esta persona, pues estás más inseguro. Entonces creo que tenemos mucha responsabilidad, sobre todo cuando estamos trabajando con primeras películas, con directores jóvenes, con guionistas jóvenes, de escuchar mucho qué película quiere hacer esa persona. Y de acompañar en ese proceso, no de querer imponer, que lo que pasa con muchas voces de muchos laboratorios es que a veces hay gente que impone un poco la película que ellos querrían hacer con el material que tú tienes. Y eso es muy peligroso y cuando se pasa por muchos laboratorios se puede diluir esa voz o esa mirada y quedar en esa escala de grises que no... También que a la industria le va muy bien que haya los laboratorios, en el sentido de que a las productoras antes recibían guiones a punta pala, ¿no? Y ellos hacían la criba, y ahora los laboratorios hacen la criba por ellos, ¿no? Al final, para el pitch final, y en vez de leerse los 80 guiones que recibirían en ese mes... Bueno, es cómodo, ¿no? Exacto, es mucho más cómodo para la industria en general que alguien te haga la criba, ¿no? Pero yo creo que hay un problema, que debería haber más óperas primas fallidas. O sea, porque se nos olvida que, y aquí justo hay una ópera prima que no es fallida, pero se nos olvida que muchas veces, o sea, que para que exista Atamé tiene que existir Pepi Lucibón, o sea, que yo creo, y ahora hay un foco en la ópera prima, obviamente, porque por lo que decimos, ¿no? Y hay un foco puesto en la muchísimo, claro, hay mucha claro, producción. en la primera película, que es una putada para el creador, porque ya, de lo igual, la comunidad sale de Acción Mutante, o sea, la sensación de que hay que hacer primeras, segundas, terceras películas con errores para acabar llegando a una cuarta o quinta película, y ahora se pone tanto el foco en esa primera película que el propio creador, director, está ahí como acojonado, porque le han dicho, y se somete a tanto escrutinio que yo entiendo que para él, yo pienso siempre, joder, dejarme que me equivoque, dejarme que vaya con brutal. un quinto borrador, no con un noveno borrador revisado por 2 guionistas, 2 directores, porque para él, si sale mal, entonces los laboratorios para qué me han servido, ¿no? Sí, Yo pero voy a bueno, hacer todos primeras estos películas. laboratorios también, bueno, es también, ¿cómo se llama? O sea, se ha creado alrededor del laboratorio como... Las marcas, ¿no? La marca de... Sí, o sea, primero Los el sellos. sello, qué tal, y luego toda esta comunidad de mentores en la cual yo también estoy, que al final también es, ¿cómo se llama? Un trabajo, ¿no? O sea, Bueno, hay una industria ya en los propios laboratorios. exacto, en sí. se ha generado ahí, ¿no? Entonces están los mentores que vamos de laboratorio en laboratorio y las caras de estos tutoriados que ya han pasado por 500 mentores y llegas tú, que eres el 501, lees su historia, le dices algo y te dice... Pero Carla Simón no me dijo eso. Si hace 14 No, versiones exacto. que pasé por ahí. Y fulanito no sé qué y tal, y entran como en barrena. Es como un poco absurdo esta historia de tanta gente opinando sobre esto. No sé, yo no tengo ni una opinión clara. Pero no se diferencia al tanto de respecto. Marvel, de las películas de Marvel y las películas de laboratorio, o sea, digamos que tienen el mismo principio, que es la desconfianza. Es decir, una persona no puede llevar su visión o su mirada sobre un tema hasta el último camino, tiene que ir acompañada. Le metemos 40 guiones, o sea, 40 guionistas, le metemos una cosa hipertestada, remakes, es una desconfianza y un miedo que dice, hombre, si he estado contando al laboratorio, la película va a ser una garantía. Y eso, en mi opinión, es el error, porque una película nunca es una garantía. Nunca lo va a ser si pasan 80 guionistas, si está adaptando la novela de éxito y tal, o si ha pasado por 20 laboratorios. Yo creo que los productores no deberían de... No nos vamos aquí a decir lo que tienen que hacer, pero que hay una desconfianza
confianza en general y si lo acompañamos mucho será mejor peli y yo ganaré más dinero. Y a veces no necesariamente puede llegar a una primera película de que no viene de ningún sitio y que sea la película. Bueno, y lo que aprenden del año. mucho en los laboratorios es a vender su proyecto. Para mí, o sea, más que a Mundo escribir, Pitch es- sí, más que a escribir el guión es a saber vender el proyecto con o sin guión, o el guión funciona o no funciona, pero se vuelven expertos en venta, ¿no? Cómo lo venden al mentor, lo venden a las productoras que vienen ahí, lo venden, ¿no? Y bueno, y hay esta cosa que creo que se desvirtúa un poco el origen de, ¿no?, de por qué contamos las historias, por qué nos hemos metido aquí, no sé. Hay algo ahí que yo no termino de Pero aparte- entender en esta maquinaria. Pero de cara a los nuevos guionistas, aunque para ellos sea un follón a nivel creativo, no les está dando también una base, es decir, porque bueno, al final es un guionista, les está dando un currículum, ¿no? Yo creo que te también hace es una falta cuando cosa estás de- empezando como y sobre guionista. todo, bueno, insisto en lo del dinero, ¿eh? O sea, no es lo mismo un laboratorio que te lleva que un laboratorio como los de las academias o catalana o central, como que te pagan un sueldo. Ahí ya cambia la cosa, ¿no? Es como, vale. Bueno, yo creo que en realidad también hay una cosa que es que te conecta al mundo. Yo recuerdo en mis inicios que yo estuve después, al terminar la ECAM, yo estuve 2 años en la travesía del desierto, tal cual, y no sabía ni por dónde empezar. No, estaba en mi casa y no entendía nada, no sabía cómo conectarme al mundo. Y me costó muchísimo entender cómo hacerlo. Y al final fue básicamente porque Mar empezó el proyecto, bueno, su guión de 3 días con la familia, y como, bueno, somos mejores amigas del cole, me dijo, vamos a escribir este guión juntas, ¿no? Y fue con Mar que yo entré, pero yo tuve 2 años enteritos en que estaba sola, sin entender cómo conectarme al mundo, que a lo mejor es Pocos una... fueron, ¿eh? ¿Cómo? Que pocos fueron. Sí, pero fue la nada. travesía del desierto suelen Fue ser la 7, nada, fue 8, la nada 20 absoluta. años. No es que me costó, es que fue la nada. A mí me O sea, costó me refiero, muchísimo yo también. hice otras cosas, pero no entendía por dónde entrarle a la industria. Entonces yo entiendo que los laboratorios hay algo de que te ahorran un poco esta soledad. Estás tú con tu proyecto y de pronto te conecta al mundo, ¿no? Te conecta a través de unos mentores, te conecta a través de no sé qué, y ahí es como que te sacan, ¿no?, pues de tu casa y puedes, conociendo a alguien de pronto, no por hacer 25 de laboratorio, sino porque conoces a la persona indicada, ¿no?, y se te abre el camino. Yo veo que tienen esa utilidad. El tema está en que hay proyectos que se quedan en el bucle de los laboratorios y no salen de ahí, y eso sí termina, pues, creo que a la contra del propio proyecto. Mencionabas Marvel y ya vamos terminando porque hemos cumplido prácticamente la hora de la mesa, pero voy a hablar de una persona que podría ser un villano de Marvel, que es Donald Trump. Marvel es como decir Hitler en una conversación. Exacto. Ya has perdido el debate. Bomba de humo. No, iba a decir que ahora que estamos acabando, es decir, las mesas tienen un contexto, y el día que grabamos esta conversación, Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca. Ostras, no lo Entonces, claro, yo os quería preguntar, ya para terminar, en esa doble calidad de artesanos y artistas que sois el carpintero que fabrica la silla, pero aparte la pensáis y pensáis en la utilidad y tal, la realidad, el abrir la web de un medio de comunicación, el escuchar la radio, el telediario, las conversaciones, ¿cuánto se impregna la realidad para un trabajo que incluso puede ser súper de encargo? O sea, una cosa de, tienes que escribir esto, pero ¿cuánto se filtra en vuestra cabeza lo que Trump gane unas elecciones, que vais a escribir ese día y vas con los dedos afilados? Bueno, a veces la realidad, sí, a veces la realidad te impide escribir, ¿eh? A mí no me interesa especialmente la realidad. No escucho la radio. De la no- espalda, la realidad. Sí, sí, no me Al interesa. final Yo también. vivo de espalda. Sí, sí, no tengo ningún Esto interés. es Tampoco una pasa frase de tanto. que nadie duerma, de un guión que escribí, que es una novela de Millas. La protagonista dice literalmente eso. Sí, no tengo ningún interés. Pero, hombre, a veces te pasan cosas, ¿no? Es decir, ya no solo las noticias, sino que, por ejemplo, la semana pasada que pasó lo de Valencia. Mi marido es valenciano y ahora además estamos los dos escribiendo en el mismo despacho. Ese día escribimos poco, porque claro, estábamos pendientes de las noticias. Claro, días así, sí. Pero- Lo de Trump, Yo creo que va más, ¿eh? O sea, aunque yo me considere carpintero, creo que mis guiones están Están muy bien. no, están muy bien.
están muy bien y también están impregnados de yo. ¿Cómo no lo habéis dicho? O sea, aunque sea el carpintero y aunque sea el del oficio y el del gremio y no sé cuántos, a pesar de soy yo. O sea, si lo hubiera escrito otra persona, ese guión sería distinto. Y yo estoy conectado con el mundo que me rodea y tengo una opinión sobre dónde va el mundo, dónde venimos, no sé cuántos. Por tanto, si yo cambio, el guión cambia. O sea, no nos podemos olvidar bueno, como del concepto de ficcionalidad, ¿no? De la relación entre la ficción y la realidad, que son bidireccionales. O sea, la ficción vive de la realidad y nosotros modificamos la realidad mediante la ficción, ¿no? O sea, con la ficcionalidad encima de la mesa y con el yo también no encima de la mesa, sino al lado, porque estoy escribiendo, yo creo que la respuesta a la pregunta es obvia, en el sentido de ¿cómo nos afecta? Mucho, aunque no lo percibas, porque no de forma obvia, pero... no de forma obvia y aunque no lo puedes percibir, porque además trabajamos hoy para que lo vea la gente 4 años más tarde, que eso también influye, ¿no? Yo creo que hay un problema, no es cuánto te afecta la realidad, sino cómo ahora nos llega esa realidad es a través de Internet de una manera muy rápida y muy superficial. A mí en ese sentido sí que no me ayuda, porque te pones a leer titulares y no es lo mismo que coger el periódico y leer una noticia entera donde puede haber una historia con sus matices y que a lo mejor te puede nutrir. Yo lo veo como un ruido contra el que tengo que luchar todos los días, que me cuesta mucho más escribir ahora. Cuando empecé a escribir La Estrella Azul fue hace 10 años y era mucho más fácil que lo que me cuesta ahora sentarme y estar 2 horas sin estar mirando noticias o un mensaje. Pero en defensa de mi espalda, de mi rechazo a la realidad, tiene que ver con eso. A mí me interesa la poesía, la literatura, la música. Las pocas veces que abro un periódico no me encuentro con cosas que no me interesan especialmente, ni siquiera la mirada sobre ciertos problemas sociales, no me interesa cómo se abordan. Yo prefiero dedicar mi tiempo a escuchar música que me gusta o a leer libros que me gustan o a leer a poetas que me gustan, más que a ver la mirada condicionada por la prensa, los titulares o el clickbait sobre según qué asuntos que son importantes. Entonces, como eso no quiero que me condicione mi día a día porque quiero escribir en libertad y quiero escribir desde una distancia con la realidad, a mí personalmente me pasa un poco igual. Yo dejé de leer los periódicos porque lo pasaba mal. O sea, estaba todo el rato de mal humor y era como, ahora Ucrania, pero no veníamos de tal. Y ya dije, no, paso. O sea, Shirley Jackson, Emily Dickinson, o sea, yo me voy a ver Milán Kundera. No, en serio, pero me bueno, voy a refugiar en un mundito que me proteja. Si al final, de todas maneras, la pregunta es si la vida interfiere en la escritura y la escritura en la vida, ¿no? Llámalo realidad ficción, vida escritura, que es un poco lo mismo. Evidentemente que sí. Da igual que esa vida o realidad esté o no relacionada con las noticias o que tenga que ver simplemente con todo lo que ocurre a tu alrededor y que te atraviesa, ¿no? Cómo no, la escritura bebe de eso y es eso al final. Lili, colofón. No, en realidad estoy bastante de acuerdo con esta visión, ¿no? Para mí, aunque no sea visiblemente en la pantalla que esta realidad me influye o no hable cosas sociales en ese momento, lo que sea, sí que el contexto en el que están mis personajes y en el contexto en el que se mueve la historia está permeado por la realidad que hay alrededor, porque yo sí me permeo y sí me gusta estar informada, desgraciadamente, sobre muchas cosas, porque me quita mucho tiempo, ¿no? Pero sí es cierto que si hablamos en el proceso de escritura cómo te influye, sí que estoy de acuerdo contigo que hay que bloquearse. Antes esto no me pasaba, de tener que bloquearme un espacio, porque realmente la cantidad de inputs es interminable, ¿no? Y ahí sí que encuentro la necesidad, que no me pasaba hace unos años, de decir bloqueo todo para poder escribir, ¿no? Desenchufar el router. Desenchufar el router. Esa es la clave. Directo, o sea, Ya es sé, así. es como, te lo pones difícil, El ¿no? móvil lejos y es... Lejos, todo tal, o sea, ¿no? Haces todo para... Con una mano. Sí, alguien que te pegue, ¿no? Alguien que te pegue si coges... Pues oye, estaría Yo necesito otra castigo. hora más con vosotras y con vosotros, pero el tiempo es limitado. Lamentablemente, ha sido un placer charlar de guión, de vuestra vida, de vuestras preocupaciones. Ojalá el año que viene más, con otros proyectos, otras historias. Clara, Eduard, Lili, Javier, Amelia, Fernando y Valentina. Qué ejercicio de memoria ahora mismo los nombres. Superado. Gracias a todas y a todos y que vaya muy bien esta carrera de premios y que sea lo que tenga que ser. Gracias. Seguimos en Quinótico. Hasta ahora.